Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Los jueces de Israel. Hoy vamos con el tema número 18 y el día de hoy se llama Moab, Amón y Amalek contra Israel. Vamos a leer ahí en el capítulo 3 de Jueces, el versículo 12 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, por 18 años. En el tema anterior decíamos cómo Dios había liberado a través de Otoniel, este hombre que pues representaba la fuerza de Dios, en contra del otro hombre que representaba la doble maldad. Pero lo que pasa tristemente es que vuelven a caer en lo mismo, como ya lo sabemos y como no nos va a tomar por sorpresa en este libro. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante Jehová. Parece que ya lo leímos, pero no, es un versículo nuevo, diferente, que se va a estar repitiendo las mismas palabras. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es que no era suficiente. Y esto pasa, ¿sabes qué? Cuando un arrepentimiento no es auténtico. Cuando el arrepentimiento es hipócrita, entonces siempre la maldad va a volver a tu vida. Y así pasó con los hijos de Israel. Ellos se convirtieron porque clamaron y Dios los salvó a través de la mano de Otoniel. Pero nada más fue en el tiempo de Otoniel, cuando Otoniel murió, porque él juzgaba, es decir, él actuaba como un juez político y militar en su tiempo, pero una vez que muere él, vuelven a lo mismo, irse tras dioses ajenos, tras dioses que no son Dios, tras ídolos que solo son eso. Entonces, cuando hacen esto, nuestro Dios nuevamente se enoja contra Israel y vuelve a aplicar disciplina. Y es que esto es lo que hace. A ver si con esto entienden. Y el Señor dice que ahora fortalece a un enemigo. Y esto es importante. ¿Por qué dice que lo fortalece? Bueno, pues primero vamos a ver quiénes eran los moabitas. Vamos a ver varias referencias. No las vamos a leer, pero les voy a poner ahí las citas para que ustedes las puedan consultar. Bueno, los moabitas, si nosotros buscamos ahí en Génesis 19:37, nos vamos a encontrar que ellos eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que eran hijos de sus hijas, es decir, que eran sus hijos nietos. Esto fue un incesto y fue pecado delante de los ojos de Dios, pero no estamos hablando ahorita en este momento de ellas. Pero sí lo mencionamos porque son los orígenes de los moabitas. Ellos vienen de una relación indecente, inmoral, y también se convierten en un pueblo inmoral. ¿Pero qué había dicho Dios con respecto a los moabitas? Fíjate que no por esto Dios les había condenado de antemano. Al contrario, Dios les había dejado un territorio también para ellos. Si ustedes ven en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, dice Dios que a ellos no les molesten porque ese territorio, el que marca ahí en Deuteronomio 2:9, era para ellos, que ahorita no lo vamos a ver para no confundirnos con lo que Dios había dado a Israel. ¿Y qué pasa? Cuando en el tiempo de Moisés era necesario que el pueblo de Israel atravesara el territorio de Moab para llegar así a la tierra prometida. Y le piden atravesarlo, pero ellos no lo permiten. Después, el pueblo de Moab tiene gran miedo por la fama que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y es por eso que conocemos la historia de Balac y Balaam. Ustedes recuerden, cuando Balac quería que Balaam, este vidente, le echara malas vibras, dijéramos, al pueblo de Israel. Y cada que Balac le pedía a Balaam que le echara ahí sus maldiciones a Israel, Balaam no podía, al contrario, las maldiciones se convertían en bendiciones. Y todo esto lo encontramos ahí en Números capítulo 22. En el tiempo de Balac, Balaam le aconsejó a Balac, mira, fíjate que no los puedo maldecir, pero hay una forma en la que Israel puede caer. ¿Y cómo hace esto? Seduciéndolos a través de las mujeres a fornicar y a servir a sus dioses, a sus baales. Entonces esto fue algo que Dios aborreció y Dios dio una sentencia también contra los moabitas. ¿Y cuál fue esa sentencia?
pues todo por eso están fuera. Ya va a haber guerra entre Israel y Moab. Bueno, nos dice la palabra de Dios que Dios fortaleció la mano de Eglón, el rey de Moab. ¿Y por qué era importante? Mira, aquí te estoy poniendo un mapa. Este mapa traza una ruta muy probable del camino que llevaron los israelitas durante su éxodo, durante su peregrinación en el desierto. Ellos pues vienen de aquí de Ramesés y van ahí atravesando, y bueno, aquí de rapidito te lo cuento. Aquí es donde atraviesan el mar, donde Dios abre el mar en dos, y aquí en esta zona es donde quedan atrapados los de Egipto. Bueno, recuerda este lugar, Refidim, recuérdalo, ahorita no te digo qué pasa ahí. Bueno, aquí está el monte Sinaí, donde Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, y bueno, camina hacia varios lugares. Aquí da una vueltecita. No lo voy a mencionar qué hicieron en esto porque me voy a tardar mucho. Pero cuando llegamos a este lugar, encontramos que para entrar al territorio de la tierra prometida, pues había que atravesar la tierra de Moab. Y como no lo permitieron, Dios hizo la guerra contra ellos, y con todo lo que pasó con Balac y Balaam que te platico, pues bueno, al final que sí pelean. Dios había dicho que no, pero Moab es el que empieza la guerra contra Israel. Israel había respetado a Moab, pero Moab no respetó a Israel, y es por eso que sí hay una guerra y a Israel le gana a los moabitas. Entonces, cuando Israel ya está en la tierra prometida, que es de este lado de Canaán, Moab había sido derrotado por los israelitas, pero por causa del pecado de Israel, dice la palabra de Dios que Moab es fortalecido por la mano de Dios. Dios es quien fortalece al enemigo de Israel para que a través de él sean disciplinados, sean castigados por causa de su infidelidad. ¿Y cómo fortalece Dios a Moab? Fíjate que no lo fortalece en sí por sí solo, sino que Moab, recuerda que ellos ya habían perdido ante Israel. Entonces Moab, ¿qué hace? Una alianza con otro pueblo hermano. ¿Quiénes son? Los amonitas. ¿Y quiénes eran los amonitas? Dice que, pues si nosotros leemos ahí en Génesis 19:38, resulta que son descendientes de Ben-Ami, que es el hijo de Lot, pero con su hija menor, o sea, su hijo nieto. Los amonitas eran descendientes de Lot. Entonces esto quiere decir que eran como pues casi consanguíneos, ¿no? Entonces cuando Moab se quiere levantar contra Israel y Dios lo permite para disciplinar a Israel, lo hace fortaleciéndolo a través de la ayuda de Amón. ¿Y dónde estaban los amonitas? Mira, aquí está el territorio de Moab, lo estamos viendo ya en otro mapa, de ahí que lo saqué de esta página de Biblia Todo. Aquí está Moab, este era el territorio que ellos tenían que pasar para atravesar el mar Salado y pues así llegar a lo que es la tierra de Canaán. Ellos pasan el río Jordán, que es más arriba, más acá, para estar justo frente a Jericó, que es donde llega. Nosotros sabemos que la forma en la que entraron a Canaán primeramente fue en Jericó. Y bueno, cuando vemos como aquí Moab y el territorio de Amón está muy cerca, entonces Moab se alía con los amonitas para ir a la guerra en contra de los israelitas, de todo Israel, y someterlos. Recuerda que Moab ya trae algo contra Israel. Los amonitas antes no se habían enfrentado a Israel, pero bueno, se aliaron a su hermano Moab, hermano primo, no sé cómo lo quieran decir, porque son hijos del mismo padre y de las hermanas. Entonces es ahí muy familiares, ¿no? Y por último, se dice la palabra de Dios que se alía también con otro pueblo llamado los amalecitas. ¿Y quiénes eran los amalecitas? Antes de pasar a ver quiénes eran, ubiquémoslo en el mismo mapa. Los amalecitas estaban en la parte sur de Canaán. Aquí están los amalecitas. Pertenecían también al territorio cananeo. ¿Y qué pasaba con ellos? Fíjate que hubo un evento muy importante en lo que tuvieron que ver los amalecitas y se encuentra registrado precisamente allí en Éxodo 17.
cuando los israelitas vienen saliendo de Egipto, recuerda que te dije que recordaras un territorio, Refidim. Ellos pasan por varios lugares, bueno, pasan varias cosas, incluso pasan el lugar donde Dios convirtió el agua amarga en agua dulce. Y cuando llegan ellos a Refidim, resulta que los amalecitas se mueven de su territorio y van hasta Refidim. O sea, sí les quedaba bastante lejos, pero ellos van a hacerles la guerra. Ahora, que también hay que pensar que ya se sabía que el territorio de Canaán era tierra prometida para Israel. Y por tanto, los amalecitas se adelantaron a la guerra. Ellos salieron de inmediato, fueron los primeros en pelear contra Israel. Amalec representa la carne. Cuando tú quieres salir de tu pecado y lo primero que se te opone es tu propia concupiscencia. Bueno, pues ellos van a Refidim a hacerle la guerra a Israel y Dios dice una sentencia fuerte contra los amalecitas. En Éxodo 17, 14 y 16, Él nos dice que los amalecitas debían de ser eliminados por completo. El pueblo de Israel debía de exterminarlos por completo, por cuanto ellos salieron a pelear contra Israel cuando Israel estaba pues tranquilo, salía tranquilo de su éxodo, no había peleado con nadie, y los primeros en oponerse a esta salida, a esta liberación, fueron los amalecitas. Y bueno, Dios también da una sentencia contra Moab y contra Amón. Él dice ahí en Deuteronomio 23, 3 al 6, que ni los moabitas ni los amonitas podían ser parte del pueblo. Ellos estaban fuera por completo. Cuando ellos son utilizados por la mano de Dios para levantarse y tomar fuerza contra Israel, el Señor lo permite por causa de su infidelidad. Y aquí tenemos que poner mucha atención. Dios es santo y Dios siempre te va a dar la victoria y Dios siempre te va a ayudar a vencer todo lo que tú te propongas vencer, porque Israel había vencido a los amalecitas. Cuando ellos salieron a la guerra, Israel los venció. Israel venció a los moabitas también. Y bueno, Amón no se registra una guerra antes de este momento que haya sucedido con Israel. Pero Dios le había dado la victoria y todos esos enemigos tenían miedo, pero Dios dio una indicación fuerte y le dijo: destruye y extermina a Amalec. Y esa orden la tenían presente los israelitas y no la habían hecho. Hasta el día de hoy no habían hecho y cumplido con este mandato. Fíjate que los moabitas y los amonitas no eran cananeos. Ellos, como te lo repito, eran descendientes de Lot. Recuerda que los cananeos eran descendientes de Cam, el hijo de Noé, el hijo perverso de Noé. Son diferentes linajes. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Dios había escogido a Israel y muy probablemente esta fuera la envidia que tuvieran de generación en generación de recibir ellos una tierra por heredad, una tierra prometida, ver la mano de Dios a favor de ellos y los pueblos se les oponían. Ahora, nosotros debemos de tener mucho cuidado en permitir ciertas cosas en nuestra vida, ciertos pecados, porque fíjate que un pecado siempre viene acompañado de muchos. Nunca podríamos decir, todo está bien excepto este pecadito que tiene. No, al contrario, cuando nosotros le damos permiso a un pecado en nuestra vida, ese pecado siempre va a llevar a otro. Por ejemplo, la mentira. Una mentira lleva a otra. ¿Y por qué mientes? A lo mejor para cubrir otro pecado. Entonces, difícilmente un pecado va a venir solo. Nunca va a venir solo, siempre va a venir acompañado. Y lo que nos enseña esta parte de la palabra de Dios es que debemos de tener mucho cuidado con esos enemigos que están ahí latentes, porque mira, el enemigo tiene coraje. Y aquí los moabitas se quedaron con ese coraje de haber sido derrotados anteriormente y se quedaron con ese coraje. Por eso es mejor eliminar a los enemigos. Y fíjate bien con qué cuidado lo estoy diciendo. Obviamente en el tiempo del Antiguo Testamento era tal cual, literal. En este tiempo no estoy hablando de ninguna persona, sino recordando nuevamente que tenemos lucha contra huestes
de maldad, contra seres espirituales, contra todo lo que tiene que ver con Satanás y el pecado y todo eso. No estoy hablando de personas. Entonces, cuando yo les estoy diciendo, es mejor eliminar por completo al enemigo, yo les estoy hablando de cosas espirituales. Es mejor eliminar ese pecado por completo de tu vida, porque si tú lo dejas ahí, es un arma muy fuerte para Satanás. Y Satanás se va a quedar con ese coraje, como los moabitas se quedaron con ese coraje, y van a buscar ayuda. ¿Te acuerdas de el demonio que es echado fuera de esta persona, que había quedado limpia su casa? Pero como no estaba Cristo en su corazón, entonces va y busca ayuda de otros 7 aún peores para venir y hacer cosas peores de esta persona. A esto me estoy refiriendo, hermanas. Si nosotros no eliminamos por completo a los enemigos, esos enemigos buscarán alianza, esos enemigos buscarán la forma de atacar por otra parte, por otro lado. El pecado te va a atacar de un lado, te va a atacar de otro lado, va a buscar la forma de volverte a hacer caer, porque es el mismo Satanás el que quiere hacerte caer. Que Dios les bendiga, hermanas.